Saludos mis queridos hermanos y hermanas en Jesucristo, que el Señor les bendiga y les guarde. Les saluda Carlos Efrén, predicador católico. Les doy la bienvenida a cada uno de ustedes en este día sábado, 9 de marzo de 2024, al último tema de este curso bíblico acerca de la historia de la salvación, de este panorama que hemos preparado con mucho cariño para ustedes, para que tengan un conocimiento acerca de la Sagrada Escritura, especialmente acerca del plan de la salvación del Señor. De eso se trata este curso. Con este completamos el 10º tema. Si eres nuevo o eres nueva, te invito para que te tomes tu tiempo y participes desde el primer video, tema 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 y 10. Con eso tendrás una idea acerca del plan de la salvación de Dios, desde el Génesis hasta la marcha de la iglesia. Con esto dicho, vamos a empezar con una oración como siempre, en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Santo y divino Espíritu de Dios, destruye en mí toda pereza espiritual, toda indiferencia, toda distracción. Lléname plenamente de tu luz, de tu sabiduría, de tu inteligencia, de tu conocimiento, de tu amor, de tu gozo, de tu alegría, de tu paz. A ti, Divino Espíritu, que eres Dios y siempre nos acompañas, a ti sea el honor, el poder, la adoración por los siglos de los siglos. Amén. Y comenzamos en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Muy bien. En la clase pasada habíamos visto acerca del plan de Jesús. Jesús funda la iglesia, elige a 12 apóstoles. De esos 12 apóstoles le deja como jefe a Pedro para que él apaciente a los corderos, a los demás apóstoles y también al rebaño, a mis ovejas. Allí en San Juan capítulo 21 del versículo 15 al 17. En Mateo capítulo 28 del 1 en adelante vemos la resurrección de nuestro Señor Jesucristo. Entonces, vamos hoy a ver acerca de la marcha de la iglesia primitiva. Les invito a abrir sus Biblias en el libro de los Hechos de los Apóstoles, capítulo 1. Hechos de los Apóstoles, capítulo 1, vamos a ver acerca de la marcha de la iglesia. Es importante que ustedes tengan conocimiento de esto. El libro de los Hechos de los Apóstoles lo escribe el evangelista San Lucas. El mismo que escribe el Evangelio de San Lucas, escribe el libro de los Hechos de los Apóstoles. Entonces, en Lucas, capítulo 1, del versículo 1 al 4, y de hecho vamos a leerlo. Me interesa que leamos esta partecita. No pierdan Hechos de los Apóstoles capítulo 1. Quiero presentarle más o menos a San Lucas para que tengan un conocimiento. Bien. Vamos a leer el Evangelio según San Lucas capítulo 1 del versículo 1 al 4. Puesto que muchos han intentado narrar ordenadamente las cosas que se han verificado entre nosotros, tal como nos las han transmitido los que desde el principio fueron testigos oculares y servidores de la palabra. Aquí San Lucas dice que está diciendo que hay muchos que han investigado lo que nos han transmitido desde el principio los testigos y servidores de la palabra. Cuando dice transmitido, es que al inicio se transmitía de una manera oral, de lo que los discípulos habían visto a Jesús, lo que habían escuchado de él. Eso a la vez ellos lo transmiten. En Hechos capítulo 4, versículo 20, San Pedro y los apóstoles dicen: lo que hemos visto y lo que hemos oído, os lo transmitimos. Entonces eso se llama tradición con T mayúscula. No es como las tradiciones de nuestra familia, de nuestros pueblos. No, tradición con T mayúscula es la palabra de Dios que fue inicialmente transmitida. Lo que los apóstoles vieron hacer a Jesús, oyeron a Jesús, eso a la vez lo transmitieron. Por eso, para nosotros llegar a una interpretación
exacta de las Sagradas Escrituras, debemos de dejarnos guiar siempre del magisterio de la Iglesia, de la Sagrada Tradición y de la Sagrada Escritura. No solamente tomar la Biblia o porque dice la Biblia. Y a ti, ¿quién te dice que lo que está en la Biblia es palabra de Dios? No nadie, sino solamente la Iglesia que hizo la Biblia, que puso todas las cartas, todos los libros del Antiguo Testamento, los del Nuevo Testamento y sus cartas, los puso juntos en el año 382, en el tiempo del Papa San Dámaso I. Entonces la Iglesia nos dice, esta es palabra de Dios. Por eso quiero que tengan en cuenta, muy importante, primero está la Iglesia, la tradición y luego la palabra de Dios. Muy importante esto. Bien, seguimos. Tal como nos los han transmitido los que desde el principio fueron testigos oculares y servidores de la palabra. Testigos oculares es testigos que vieron. Lo que ellos vieron, eso transmitieron. Se llama tradición con D mayúscula. He decidido yo también, después de haber investigado diligentemente todo lo que desde los orígenes. Entonces aquí San Lucas vemos que él ha hecho una investigación diligentemente, todo desde el origen. He decidido yo también, después de hacer una investigación diligentemente, todo desde los orígenes, escribírtelo por su orden, ilustre Teófilo, para que conozcas la solidez de la enseñanza que he recibido. Hay que tomar en cuenta que San Lucas, él no era discípulo directo de Jesucristo. Por eso él hace una investigación profundamente y entonces escribe el Evangelio según San Lucas y también el libro de los Hechos de los Apóstoles. ¿Ok? Entonces ahora sí vamos al libro de los Hechos de los Apóstoles, capítulo 1. Vamos a aprender a ver acerca de la iglesia primitiva. El primer libro lo dediqué, Teófilo, a todo lo que Jesús hizo y enseñó desde el principio. Entonces, en el primer libro, San Lucas escribió acerca de todo lo que Jesús hizo y enseñó. De hecho, Jesús no escribió nada. Para que llegue la salvación al mundo, Jesús funda la iglesia y le encarga su buena noticia, su evangelio, a Pedro y a sus apóstoles para que ellos lleven hasta los confines de la tierra. Marcos 16:15. Vayan y prediquen la buena nueva a toda la creación, de una manera universal, de una manera católica. Versículo 2. Hasta el día en que, después de haber dado instrucciones por medio del Espíritu Santo a los apóstoles que había elegido, fue levantado a lo alto. A estos mismos, después de su pasión, se les presentó dándoles pruebas de que vivía, dejándose ver de ellos durante 40 días y hablándoles del reino de Dios. Mientras estaba comiendo con ellos, los ordenó: no os vayáis de Jerusalén, sino quedad, aguardad la promesa del Padre que oísteis de mí, porque Juan bautizó con agua, pero vosotros seréis bautizados con el Espíritu Santo dentro de pocos días. Vamos al versículo 6. Aquí vamos a ver la asunción del Señor, la ascensión del Señor Jesucristo a los cielos. Ellos, en cambio, habiéndose reunido, le preguntaron: Señor, ¿es en este momento cuando le vas a restablecer el reino a Jerusalén? Él les contestó: no es cosa vuestra conocer el tiempo y el momento que el Padre ha fijado con su propia autoridad. Al contrario, vosotros recibiréis una fuerza cuando el Espíritu Santo venga sobre vosotros, y de este modo seréis mis testigos en Jerusalén, en toda Judea y toda Samaria
y hasta los confines de la tierra. Entonces Jesús les hace la promesa del Espíritu Santo que ellos van a recibir en el día de Pentecostés, que vamos a ver en un momento. Y dice, y ustedes recibiréis el Espíritu Santo y seréis mis testigos en Jerusalén, en Samaria, en Judea y hasta los confines de la tierra. Ese es el plan de Dios, que la palabra de Dios llegue hasta los confines de la tierra. Eso es el querer de Dios, de una manera católica. Entonces ustedes y yo estamos llamados a ser testigos de esa buena noticia del Señor. Recibir la palabra de Dios con mucha humildad, hacer todo nuestro esfuerzo y pedirle a Dios que nos dé esa gracia divina, esa fuerza que Él nos puede dar para ponerlo por práctica, porque es fácil escuchar y lo duro es practicar. Por eso necesitamos de la ayuda de Dios. Y también necesitamos transmitir a nuestros familiares, a nuestros hijos, a nuestros seres queridos, la buena nueva de nuestro Señor Jesucristo. Bien, versículo 9. Y dicho esto, fue levantado en presencia de ellos, y una nube le ocultó a sus ojos. Como ellos estuvieron mirando fijamente al cielo mientras se iba, se les presentaron de pronto dos hombres vestidos de blanco, que les dijeron: Galileos, ¿por qué permanecéis mirando al cielo? Este Jesús que de entre vosotros ha sido llevado al cielo, volverá así tal como le habéis visto marchar al cielo. Entonces aquí los ángeles de Dios anuncian la venida de nuestro Señor Jesucristo, la segunda venida de nuestro Señor Jesucristo. Por eso es importante que nosotros estemos en una constante preparación, en una espera donde podamos tener el encuentro con Jesús. Vamos a ver un momentito, no pierdan esta cita, Mateo capítulo 24, versículo 36. Muy importante, porque a veces hay muchos que andan diciendo que el mundo se va a acabar, Cristo ya viene pronto. Vamos a ver. A ver, Mateo capítulo 24, versículo 36. Estar alerta para no ser sorprendidos. Tenemos que estar alerta. Mateo capítulo 24, versículo 26 dice: mas de aquel día y hora nadie sabe nada, ni los ángeles del cielo, ni el Hijo, sino solo el Padre. Entonces aquí claramente nos dice San Mateo, capítulo 24, versículo 36, que acerca del día del fin del mundo nadie sabe nada. Entonces cuidado que se dejen engañar cuando venga alguna persona diciendo: tuve una visión, tuve un sueño, el mundo se va a acabar en tal día, tal hora, en tal tiempo, tal año. Falso, falso. La palabra de Dios dice que nadie sabe nada, solo Dios. Ahora, nosotros, ¿qué tenemos que hacer? Vamos a ver desde el versículo 37 en adelante. Como en los días de Noé, así será la venida del Hijo del Hombre. Porque como en los días que precedieron al diluvio, comían, bebían, tomaban mujer o marido, hasta el día en que entró Noé en la barca, y no se dieron cuenta hasta que vino el diluvio y los arrastró a todos. Así será también la venida del Hijo del Hombre. Entonces estarán dos en el campo, uno es tomado, el otro dejado. Dos mujeres moliendo en el molino, una es tomada, la otra dejada. Versículo 42. Tenemos que estar en una espera constante, velando siempre. Versículo 42. Velad pues, porque no sabéis qué día vendrá vuestro Señor. Esa es nuestra tarea. Velad, porque no sabemos
qué día va a venir el Señor. Tenemos que estar en una espera constante, con las lámparas encendidas, como nos explica allí en San Mateo capítulo 25, del versículo 1 al 15. Pueden apuntar esa cita para que ustedes lo lean en casa. Después, Mateo capítulo 25, del versículo 1, pueden leer de hecho del versículo 1 al 30. Primero, nos narra acerca de las 10 vírgenes, las 5 inteligentes que están listas y las 5 insensatas o las descuidadas que esperan todo hasta el último. Y llega la hora y no pueden entrar. Luego, de la segunda parábola nos muestra acerca de rey que le da a 3 personas talentos. Al uno le da 5, al otro le da 2, al otro le da 1, al que le da 5, él trabaja con sus talentos y duplica, tiene 10 talentos. Al que le da 2 también duplica, hace 4 talentos. Pero al que le da 1, ese va y lo esconde, lo entierra, y al rey por eso le echa fuera de estar con él, o sea, al infierno. Que no pase con eso, que no pase con ustedes y conmigo eso de que el Señor nos haya dado algún talento que podemos poner al servicio del Señor y estemos ahí guardándonoslo todo. Cuidado, mis hermanos y hermanas. Primera de Pedro capítulo 4 versículo 10 dice: poned al servicio de los demás el talento, la gracia que de Dios habéis recibido. Muy importante. Muy bien, regresamos al libro de los Hechos de los Apóstoles. Vamos por el versículo 14, capítulo 1, versículo 14. Ahora sí vamos a poner más atención todavía. Vamos a ir entrando más a profundidad en este tema. Vamos a ver acerca de la iglesia primitiva. El grupo de los apóstoles. Entonces se volvieron a Jerusalén desde el monte llamado de los Olivos, que está próximo a Jerusalén, la distancia de un camino sabático. Y cuando llegaron, subieron a la estancia superior donde vivían Pedro y Juan, Santiago y Andrés, Felipe y Tomás, Bartolomé y Mateo, Santiago el de Alfeo, Simón el Zelota y Judas de Santiago. Versículo 14, mucha atención aquí, mis hermanos. Versículo 14, Hechos de los Apóstoles 1:14. Todos ellos perseveraban en la oración. ¿En qué perseveraban? En la oración, con un mismo espíritu, en compañía de algunas mujeres. Oraban en un mismo espíritu, en compañía de algunas mujeres y de alguien especial. Por eso hasta dice algunas mujeres, y a esta persona lo saca de ese grupo para nombrarla solita. En compañía de algunas mujeres y de María, la madre de Jesús y de sus hermanos. Entonces, aquí vemos que la iglesia primitiva tenía a María, con ellos. Por eso nosotros tenemos a María, nuestra intercesora, la que le dijo sí al Señor, la quien es nuestro modelo de fe por excelencia, como dice en Lucas 1:38, hágase en mí según su palabra. Entonces María estaba presente entre los apóstoles desde la iglesia primitiva. Y San Lucas, luego de hacer esta investigación tan profunda, él investiga que María estaba junto con los apóstoles, que ellos le tenían un gran respeto desde los primeros tiempos, desde los primeros siglos. Por eso, por ejemplo, allá en Romanos capítulo 16, versículo 6, dice San Pablo: saluden a María, que se ha afanado tanto por ustedes. Así dice San Pablo. Muy bien, entonces aquí vamos a ver, a continuación vamos a ver el primer discurso de San Pedro. Recuerdan: Pedro, me amas, apacienta mis corderos. Pedro, me amas, apacienta mis ovejas. Y Pedro empieza a ejercer su ministerio. Versículo 16. Uno de aquellos días, Pedro, puesto en pie ante los hermanos, ya que el número de personas congregadas
con el mismo propósito era unas 120. Entonces aquí estaba Pedro con 120 hermanos. Obviamente no son hermanos carnales, son hermanos porque son cristianos. Entonces no es que sean que una mujer haya tenido 120 hijos. ¿Okay? Muy importante ese detalle. Les dijo: hermanos, era preciso que se cumpliera la escritura en la que el Espíritu Santo habló por boca de David. Había anunciado ya acerca de Judas, que fue guía de los que prendieron a Jesús, porque era uno de los nuestros y obtuvo un puesto en este ministerio. Este puesto, con la paga de su crimen, compró un campo y, cayendo de cabeza, reventó por medio y todas sus entrañas se esparcieron, y todos los habitantes de Jerusalén lo conocieron, hasta el punto que llamaron aquel terreno en su lengua Akeldama, es decir, campo de sangre, pues está escrito en el libro de los Salmos: quede su morada desierta y no haya quien habite en ella. Eso nos dice en el Salmo 69, versículo 26. Entonces Pedro aquí van a elegir al sucesor de Judas. Entonces Pedro toma la palabra y les empieza explicando a los hermanos que estaban ahí reunidos acerca de cómo estaba ya escrito en las Escrituras acerca de Judas, el traidor. Y Pedro toma, por ejemplo, el Salmo 69, versículo 26, dice: que de su morada desierta y no haya quien habite en ella. Y también que otro ocupe su cargo. Salmo 109, versículo 8. Dice que otro ocupe su cargo, el cargo de Judas. Por tanto, es preciso que uno de los hombres que anduvieron con nosotros todo el tiempo que el Señor Jesús convivió con nosotros, a partir del bautismo de Juan hasta el día en que fue llevado de entre nosotros al cielo, uno de ellos tiene que ser con nosotros testigo de su resurrección. Presentaron a dos: a José, llamado Barsabás por sobrenombre, Justo, y a Matías. Entonces oraron así: tú, Señor, que conoces el corazón de todos, muéstranos a cuál de estos dos has elegido para ocupar en el ministerio del apostolado el puesto del que Judas desertó para irse a su propio puesto. Les repartieron las suertes, y la suerte cayó sobre Matías, que fue agregado al número de los 12 apóstoles. Entonces aquí vemos que el sucesor de Judas, ¿cómo se llama? Matías. Matías es quien sucede a Judas. Entonces, otra vez estaban hasta ahí, desde que Judas traicionó a Jesús, estaban 11 apóstoles. De aquí en adelante y empiezan 12 apóstoles, siendo que Matías toma el puesto de Judas Iscariote. Vamos a ver al capítulo 2. Al llegar el día de Pentecostés, estaban todos reunidos con un mismo objetivo. De repente vino del cielo un ruido como una impetuosa ráfaga de viento que llenó toda la casa en la que se encontraban. Se les aparecieron unas lenguas como de fuego que se repartieron y se posaron sobre cada uno de ellos. Se llenaron todos del Espíritu Santo y se pusieron a hablar en diversas lenguas, según el Espíritu les concedía expresarse. Entonces, cuando ellos están en el cenáculo reunidos, desciende sobre ellos el Espíritu Santo en formas de fuego.
Entonces, por ejemplo, como podemos ver allá en Marcos capítulo 1, versículo 11, cuando Jesús sale del agua, del cielo baja el Espíritu Santo en forma de paloma. Aquí el Espíritu Santo baja sobre los apóstoles en forma de fuego. Entonces, la paloma, el fuego, el agua son símbolos del Espíritu Santo. Bien. Se llenaron todos del Espíritu Santo y se pusieron a hablar en diversas lenguas según el Espíritu les concedía expresarse. Versículo 5. Recibían en Jerusalén hombres piadosos venidos de todas las naciones que hay bajo el cielo. Todas las naciones, universalmente, católicamente. Al producirse aquel ruido, la gente se congregó y se llenó de estupor, porque cada uno lo oía hablar en su propia lengua. Estupefactos y admirados decían: ¿es que no son galileos todos estos que están hablando? Pues como cada uno de nosotros les oímos en nuestra propia lengua, en nuestra propia lengua nativa, partos, medos y elamitas, los que habitamos en Mesopotamia, Judea, Capadocia y Ponto, Asia, Frigia, Panfilia, Egipto, la parte de Libia fronteriza con Cirene, los romanos residentes aquí, tanto judíos como prosélitos, cretenses y árabes, los oímos proclamar en nuestras lenguas las maravillas de Dios. Todos estaban estupefactos y perplejos y se decían unos a otros: ¿qué significa esto? Otros, en cambio, decían, riéndose: están llenos de mosto, o sea, están borrachos. Entonces aquí vemos cuando el Espíritu Santo baja sobre ellos, les concede hablar en diferentes lenguas. Y este no es el don de lenguas, como dicen los protestantes. Aquí dice que hablaban en lenguas y que las personas les escuchaban. Es como, por ejemplo, uno predica en inglés, otro predica en español, y así las personas, otro predica en portugués, otro predica en italiano, y así las personas entienden, porque aquí dice que hablaban en lenguas, pero todos lo entendían. Más cuando alguna persona dice tener el don de lenguas, muchas de las veces hay que tener cuidado con eso. Más por allá, si quieren profundizar un poquito acerca de eso, de tarea también van a leer 1 Corintios capítulo 14. Ahí nos habla acerca del don de lenguas y nos dice que en vez de don de lenguas tenemos que pedir el don de la profecía. Muy importante. Con esto seguimos. Aquí vamos a ver otra vez al líder de la iglesia, al Papa. Aquí viene el Papa a dar un discurso de Pedro a la gente. Recuerden que unos se quedaban estupefactos, pero otros no querían creer y más bien se burlaban de ellos. Oh, están borrachos. Y viene Pedro a darles una prédica. Entonces Pedro, presentándose con los 11, levantó la voz. De Pedro y los 11. Aquí muestra la autoridad que Pedro tiene sobre los demás. Y en muchas partes de la Biblia muestra Pedro y los apóstoles, Pedro y los 11. Siempre Pedro como el encargo que Jesús le dejó de pastorear, de apacentar a sus corderos y a su rebaño. Entonces Pedro, presentándose con los 11, levantó la voz y les dijo: judíos y todos los que viven en Jerusalén, que os quede eso bien claro y prestad atención a mis palabras. Estos, está hablando por los compañeros, estos no están borrachos, como vosotros suponéis, pues es la hora tercia del día, sino que es lo que dijo el profeta. Y aquí Pedro va a dar una prédica citando la Sagrada Escritura, Joel capítulo 3. Sucederá en aquellos últimos días, dice Dios, derramaré mi espíritu sobre todo mortal, y profetizarán vuestros hijos y vuestras hijas, vuestros
jóvenes verán visiones y vuestros ancianos soñarán sueños, y también sobre mis siervos y sobre mis siervas derramaré mi espíritu, haré prodigios arriba en el cielo y signos abajo en la tierra. Entonces, para que todas las personas que estaban allí, Pedro les da una prédica. Pedro les empieza a explicar acerca del conocimiento de Dios, porque para creer en Jesucristo tiene que conocerle. ¿Cómo podemos creer en alguien que no conocemos? Por eso dicen en Romanos capítulo 10, versículo 14, que uno no se puede creer en aquel que no ha oído, y no se puede oír de aquel de quien no se les predica. Entonces, por eso Pedro les empieza a predicar y cita la Sagrada Escritura para hacerles entender a ellos acerca del plan de Dios. Muy bien. El sol se convertirá en tinieblas y la luna en sangre antes de que llegue el día grande del Señor, y todo el que invoque el nombre del Señor se salvará. El que invoque el nombre del Señor se salvará. Versículo 22. Israelitas, escuchad estas palabras a Jesús el Nazareno, hombre acreditado por Dios ante vosotros, con milagros, prodigios y signos que Dios realizó por su medio entre vosotros. Como vosotros mismos sabéis, a este que fue entregado según el determinado designio y previo conocimiento de Dios, vosotros le matasteis clavándola en la cruz por manos de unos impíos. Entonces, aquí Pedro se está dirigiendo a las personas que gritaban: crucifícale, crucifícale. Y luego esta prédica de Pedro les va a ellos a hacer recapacitar, y vamos a ver un poquito más adelante su reacción. También quiero que tomemos en cuenta aquí donde nos dice: vosotros lo mataste clavándola en la cruz. Para las personas que dicen Jesús murió en un madero, no murió en la cruz. Aquí dice claramente que Jesús murió en la cruz. Muy bien. A este Dios le resucitó, librándole de los lazos del Hades, pues no era posible que lo retuviera bajo su dominio, porque David dice, refiriéndose a él, aquí va a citar el Salmo 16, versículo del 8 al 11, siempre con la Sagrada Escritura. Veía constantemente al Señor delante de mí, puesto que está a mi derecha, para que no vacile. Por eso se ha alegrado mi corazón y alborozado mi lengua, y hasta mi carne reposará en la esperanza de que no abandonarás mi alma en el Hades, ni permitirás que tu santo experimente la corrupción. Me has hecho conocer caminos de vida. Me llenarás de gozo con tu presencia. Aquí le cita el Salmo 16 del versículo 8 al 11 para que ellos comprendan. Hermanos, permitidme que os diga con toda franqueza que el patriarca David murió y fue sepultado, y su tumba permanece entre nosotros hasta el presente. Pero como el profeta él era profeta y sabía que Dios le había asegurado con juramento que se sentaría en su trono de su linaje, vio el futuro y habló de la resurrección de Cristo, que ni fue abandonado en el Hades, ni su carne experimentó la corrupción. A este Jesús Dios le resucitó, de lo cual
todos nosotros somos testigos. Así pues, exaltadlo por la diestra de Dios, ha recibido del Padre el Espíritu Santo prometido y lo ha derramado. Esto es lo que vosotros veis y oís. Lo que vosotros veis y oís. Lo que se llama tradición. Lo que vosotros veis y oís. Pues David no subió a los cielos y sin embargo dice, aquí le va a citar otro salmo, Salmo 110, versículo 1. David dijo el Señor a mi Señor, siéntate a mi diestra hasta que ponga a tus enemigos por escabel de tus pies. Sepa pues con certeza todo Israel que Dios ha constituido Señor y Cristo a ese Jesús a quien vosotros habéis crucificado. Entonces aquí vemos como Pedro da el discurso, les explica con las escrituras que Jesús es el Mesías, que Jesús está sentado a la derecha de Dios Padre Todopoderoso, y les está diciendo a las personas, a ese Jesús, al ungido de Dios, ustedes lo crucificaron. A las personas que gritaban en el día de la crucifixión, crucifícale, crucifícale. Entonces ahora vamos a ver las primeras conversiones. Al oír esto dijeron con corazón compungido a Pedro y a los demás apóstoles, ¿qué hemos de hacer, hermanos? Entonces al oír esto se pusieron con un corazón, se sintieron muy dolidos por lo que habían hecho y le dicen a Pedro y a los apóstoles, ¿qué hemos de hacer? ¿Qué tenemos que hacer ahora? Versículo 38. Pedro les contestó, convertíos y que cada uno de vosotros se haga bautizar en el nombre de Jesucristo para perdón de vuestros pecados y recibiréis el don del Espíritu Santo. Entonces aquí viene Pedro a hablar acerca del bautismo para el perdón de los pecados y para recibir el Espíritu Santo. Es uno de los regalos que el Señor nos hace al momento de nosotros ser bautizados. Cuando nos bautizamos se borra nuestros pecados, incluyendo de los bebés. Aquí va a decir que también es para los hijos. Ahora la pregunta sería, ¿los bebés tienen pecado? Claro que lo tienen, el pecado que viene desde el origen. Y está en el Salmo 51, versículo 7. Pecador soy desde el seno de mi madre. Entonces los niños, los bebés tienen pecado. Entonces cuando se bautizan, dice Pedro les contestó, convertíos y que cada uno de vosotros se haga bautizar en el nombre de Jesucristo para el perdón de los pecados y recibiréis el don del Espíritu Santo. Pues la promesa es para vosotros, está hablando con los grandes, la promesa es para vosotros y para vuestros hijos y para todos los que están lejos, para cuantos llame el Señor Dios nuestro. Aquí claramente dice San Pedro, el bautizo es para los grandes y para sus hijos, para el perdón de los pecados y para recibir el don del Espíritu Santo. En otras partes nos habla más acerca del bautismo, Gálatas 3 del 27 al 29, que nos revestimos de Cristo, nos hacemos hijos de Dios, herederos del cielo. Es muy importante el tema del bautismo, muy importante. Si las personas tuvieran conocimiento de los regalos de Dios que se recibe al bautismo, hicieran bautizar a sus niños lo antes posible. A través del bautismo se integra a la iglesia de Cristo, dice en 1 Corintios 12:13. A través en Colosenses capítulo 2 del versículo 11 al 12 nos dice que en el Antiguo Testamento era la circuncisión. En el Nuevo Testamento es el bautismo. Entonces, en el Antiguo Testamento la circuncisión era a los 8 días. Y así se pasaba a formar parte del antiguo pueblo de Dios. En el Nuevo Testamento es el bautismo. Entonces, el bautismo tiene muchos regalos, muchas riquezas de Dios, muchos regalos que Dios nos da. Bien, vamos por el versículo 40. Con otras muchas palabras les conjuraba y les exhortaba, poneos a salvo de esta generación perversa. Así pues, los que acogieron su palabra fueron bautizados y aquel día se unieron unas 3,000 personas. Entonces, a los 120 hermanos que estaban con la prédica del Papa de Pedro, ese día se unieron 3,000 personas.
Y Pedro deja claro que el bautismo es para los papás y para los hijos. Muy bien. Versículo 41 en adelante. Aquí vamos a ver la primera comunidades cristianas, cómo vivía. Se mantenían constantes en la enseñanza de los apóstoles. Se mantenían constantes en la enseñanza de los apóstoles. Por eso ustedes y yo tenemos que buscar cada día alimentarnos siempre más de la palabra de Dios, ir mínimo cada domingo a la misa, confesarnos frecuentemente, recibir el cuerpo y la sangre de nuestro Señor Jesucristo, que es nuestro alimento espiritual para tener vida eterna. Juan 6:56 dice el Señor: el que come mi carne, bebe mi sangre, permanece en mí y yo en él. Y dice: se mantenían constantes en la enseñanza de los apóstoles, en la comunión, en la fracción del pan y en las oraciones. En la fracción del pan es el cuerpo y la sangre de Cristo, en la Eucaristía y las oraciones. Pero el temor se apoderaba de todos, pues los apóstoles realizaban muchos prodigios y signos. No sé, Dios obraba por medio de los apóstoles para que ellos sigan repartiendo el mensaje cristiano a las demás personas, para que se conviertan y vuelvan a Dios. Versículo 44. Todos los creyentes estaban de acuerdo y tenían todo en común. Vendían sus posesiones y sus bienes y lo repartían entre todos según la necesidad de cada uno. A veces algunos protestantes toman este versículo 45, 8:2:45, aquí dice que la gente vendían sus bienes y traían a los apóstoles, pero no leen todo. Aquí dice que vendían, ¿y qué pasaba? Se repartían entre todos, cosa que no haya nadie que esté pasando necesidad. No se trata de que el pastor tiene que tener un avión, una casa, un carro y las otras personas hasta no tener que comer por dar el diezmo. Cuidado con eso. El que cobra el diezmo está robando. ¿Dónde lo dice? 2 Corintios capítulo 11, versículos 18 y 19. Muy importante. Bien, acudían diariamente al templo. ¿Acudían cómo? Diariamente al templo. Y ustedes y yo vamos con pereza cada 8 días, otros cada 15, otros cada 3 semanas, otros cada mes, otros más bien ya no quieren ir. Yo a Dios le amo a mi manera. ¿Y dónde dice en la Biblia que a Dios hay que amarle a mi manera? Oye, voy a la iglesia cuando a mí me nace. ¿Y cuándo te nace? Una vez al año me nace. Deberías tener un corazón de piedra, ¿no? Pero la palabra de Dios nos enseña cómo los primeros cristianos, dice, acudían diariamente al templo con perseverancia y con un mismo espíritu partían el pan en las casas y tomaban el alimento con alegría y sencillez de corazón. Dice que acudían al templo con perseverancia, o sea que a veces podemos estar cansados y muchas cosas pueden querer interponerse entre nuestro afán de ir a la iglesia, de ir al templo, de participar de la Eucaristía. Pero no nos dejemos distraer, Dios está siempre primero. Y si Dios está con nosotros, ¿quién podrá estar contra nosotros? Nos dice Romanos 8:31. Por eso es importantísimo que ustedes y yo vayamos siempre al templo y participemos. Y aquí va otra cosa. No es solamente ir al templo, ir a la misa. Miren lo que hacían las primeras comunidades cristianas. Versículo 46 dice, acudían diariamente al templo, o sea, ir al templo es una cosa, con perseverancia y con un mismo espíritu. Partían el pan por las casas y tomaban el alimento con sencillez de corazón. O sea, tenemos que tomar ese alimento que Dios nos da, su cuerpo y su sangre. Muy importante. Es como Jesús nos invita al banquete, a la mesa del Señor, a comer el pan vivo bajado del cielo, que es su cuerpo y su sangre. Imagínense que nosotros vayamos, participemos de la misa, pero no participemos del pan. Es como que alguien nos invita a su casa. Ven, te invito a mi casa. Claro, me voy a tu casa. Ven, te invito a comer este platillo delicioso que he preparado para ti. No. Y no comemos. ¿Cómo se sentiría esa persona? ¿Y cómo creen que se siente Cristo cuando ustedes y yo vamos a la misa
y porque nos hemos descuidado de confesarnos, no pasamos a comulgar. Muy importante, tenemos que aceptar la invitación del Señor. Él nos invita a participar de su banquete. Muy bien, versículo 47. Alabando a Dios y gozando de la simpatía de todo el pueblo. Por lo demás, el Señor agregaba al grupo a los que cada día se iban salvando. Entonces el Señor, Hechos 2:47, el Señor agregaba a la iglesia a los que se iban salvando, y agregaba cada día. ¿Y cómo agregaba a cada día a la iglesia? ¿Cómo se integraron esos primeros 3,000? A través del bautismo. Por eso el sacramento del bautismo es importante. Y en Mateo 28:19 dice el Señor que tiene que ser bautizado. Dice, vayan y bauticen en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo, invocando a la Santísima Trinidad. En Hechos 2:47 nos dice que el Señor agregaba a su iglesia, a su grupo, a su comunidad, a todos los que habían de salvarse. Por eso cuando alguien a usted le diga, la iglesia no salva a nadie, usted diga, Hechos 2:47 dice que Dios agrega a la iglesia a los que habían de salvarse. ¿Cómo que la iglesia no salva? Bien, vamos a ver Hechos 4:4. Hechos capítulo 4, versículo 4. Sin embargo, muchos de los que habían oído el discurso creyeron, y el número, contando solo los hombres, llegó a unos 5,000. Entonces aquí vemos otros 5,000 que se convierten a través de la predicación de Pedro y Juan ante el Sanedrín. Bien, en el versículo, vamos a ver el versículo 6, Hechos capítulo 6, versículo 6. Aquí quiero que notemos algo muy, 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 muy importante. Cuando alguien dice, yo soy pastor, vamos a ver cómo se nombran los pastores de esa iglesia que Jesucristo fundó. A ver, Hechos capítulo 6, vamos a ver el versículo 6. Hechos capítulo 6, versículo 6, déjenme encontrarlo. Bien. Los presentaron a los apóstoles y, habiendo hecho oración, les impusieron las manos. La palabra de Dios iba creciendo, el número de los discípulos se multiplicaba considerablemente en Jerusalén. También una gran multitud de sacerdotes iba aceptando la fe. Entonces aquí en Hechos capítulo 6, para que entendamos en el contexto, vamos a leer desde el versículo 4. Mientras que nosotros nos dedicaremos a la oración y al ministerio de la palabra. La propuesta le pareció bien a toda la asamblea y eligieron a Esteban, hombre lleno de fe y de Espíritu Santo, a Felipe, a Procorro, a Nicanor, a Timón, a Parmenas y a Nicolás, prosélito de Antioqueno. Los presentaron a los apóstoles y, habiendo hecho oración, les impusieron las manos. Entonces aquí vemos la ordenación de estos diáconos. Para que tengan una idea, en el capítulo 6 de los Hechos de los Apóstoles se dice que estaban empezando a abandonar el ministerio de la palabra por dedicarse a atender las mesas. Entonces los apóstoles dicen, no es correcto que abandonemos el ministerio de la palabra. Entonces ahí es cuando les presentan a estos diáconos que vemos a estos hombres que vemos en el versículo 5,
y luego los apóstoles, para enviarles, les imponen las manos y les envían. A través de la imposición de las manos se transmite el Espíritu Santo. Y eso, y eso vamos un momentito a ver, para que les quede clarísimo este tema de la imposición de las manos. Vamos a ver en Hechos capítulo 8, versículo 18, que así es como se transmite el Espíritu Santo, a través de la imposición de las manos. Hechos capítulo 8, versículo 18. Vamos a leer desde el 17. Hechos capítulo 8, del versículo 17 en adelante. Entonces les imponía las manos y recibían el Espíritu Santo. Si ven como aquí los apóstoles imponen las manos, y la persona a quien es impuesta las manos por los apóstoles recibe el Espíritu Santo. Y aquí vamos a ver a Simón el mago. Dice, versículo 18. Al ver Simón que mediante la imposición de las manos de los apóstoles, no la imposición de la mano de cualquiera, la imposición de la mano de los apóstoles, se daba el Espíritu, les ofreció dinero, diciendo, dame a mí también ese poder, que recibe el Espíritu Santo aquel a quien yo imponga las manos. Pedro le contestó, que tu dinero sea para ti tu perdición, pues has pensado que el don de Dios se compra con dinero. Ese también es el pecado de simonía, cuando los ministros de Dios, cuando los sucesores de los apóstoles, por ejemplo, empiezan a poner precio a los sacramentos, a la misa. Eso es pecado mortal de simonía. Ningún sacerdote, dice la Iglesia Católica, debe de negarse a celebrar una misa, una Eucaristía, porque no haya dinero. Nadie. Eso se llama pecado de simonía. Entonces aquí estamos viendo que a través de la imposición de las manos de los apóstoles se recibe el Espíritu Santo. Como tarea, ustedes van a leer el capítulo 7 del libro de los Hechos de los Apóstoles. El capítulo 7 del libro de los Hechos de los Apóstoles. Ahí San Esteban nos va a narrar un resumen de todo lo que hemos visto desde que iniciamos hasta ahora, de la historia de la salvación. Y él termina siendo el primer mártir, le terminan apedreando, termina muriendo, y Saulo está ahí presenciando y aprobando eso es lo que se hace. En Hechos 9 vamos a ver cómo Saulo se convierte. En el camino a Emaús se le aparece, le rodea una luz y Jesús le habla, Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Y Saulo le dice, ¿quién eres tú? Y Jesús le dice, soy yo a quien tú persigues. Entonces ahí vemos la conversión de Saulo, muy importante. En el capítulo 10 del libro de los Hechos de los Apóstoles, vemos cómo la salvación de Dios no es solamente para los judíos, sino para los gentiles. Aquí vemos a Cornelio y su familia, que era gentil, y sin embargo, San Pedro, por orden de Dios, es enviado a Cornelio para que le traiga también la buena nueva, la buena noticia a Cornelio. Bien, vamos a ver el Hechos capítulo 10 del versículo 46 en adelante. Aquí vamos a ver el bautizo de los primeros gentiles. Estaba Pedro, Hechos capítulo 10, versículo 40, vamos a ver desde el 44 en adelante. Hechos capítulo 10, versículo 44 en adelante. Estaba Pedro diciendo estas cosas cuando el Espíritu Santo cayó sobre todos los que escuchaban la palabra, y los fieles circuncisos que habían venido con Pedro quedaron atónitos al ver que el don de Dios, el don del Espíritu Santo había sido derramado también sobre los gentiles, pues le oían hablar en lenguas y glorificar a Dios. Entonces Pedro dijo, ¿acaso puede alguno negar el agua del bautismo a estos que han recibido el Espíritu Santo?
como nosotros, y mandó que fueran bautizados en el nombre de Jesucristo. Entonces le pidieron que se quedara algunos días. Aquí vemos la prédica de San Pedro a los gentiles y ellos también reciben el bautismo. Entonces aquí podemos ver, dice que antes que ellos fueran bautizados, descendió sobre ellos el Espíritu Santo a través de la predicación de Pedro, porque Pedro aquí les da una predicación a ellos. Muy importante. Ahora, la iglesia de Cristo ha sido siempre perseguida. Quiero que volvamos un momentico a Hechos capítulo 4, versículo 29. Vamos a ver que desde el inicio siempre había persecuciones, entonces no pensemos que solamente hoy se escucha las persecuciones, y las persecuciones siempre va a haber, mis queridos hermanos y hermanas. Vamos a ver el versículo. Bien. A ver. Quiero ver un momentito. El versículo, vamos a ver desde el versículo 18 al 20, un momentito. Hechos 4, del versículo 18 al 20. Los llamaron y les mandaron que de ninguna manera hablasen o enseñasen en el nombre de Jesús. Entonces aquí el Sanedrín manda que Pedro y los apóstoles no hablen ni enseñen acerca de Jesús. Vamos a ver la respuesta de ellos. Mas Pedro y Juan les respondieron: juzgad si es justo delante de Dios obedeceros a vosotros más que a Dios. Entonces Pedro dice, nosotros tenemos que obedecer a Dios, no a ustedes. Así mismo tiene que ser la actitud de ustedes y yo de hoy en día. Cuando el nuevo orden mundial quiere implantar sus leyes, su nueva orden, nosotros tenemos que ser firmes como Pedro y Juan. Juzgad si es justo delante de Dios obedeceros a vosotros más que a Dios. Y dice Pedro, no podemos nosotros dejar de hablar de lo que hemos visto y oído. La tradición. Al inicio predicaban solamente de palabra, de lo que habían visto y de lo que habían oído. Ahora sí vamos al versículo 30. La primera comunidad cristiana. La multitud de los creyentes tenía un solo corazón y una sola alma. Nadie consideraba sus bienes como propios, sino que todo lo tenían en común. Versículo, a ver qué versículo estoy leyendo. Discúlpenme he estado leyendo desde el versículo 32. Quería leer desde el versículo 30. Discúlpenme, a veces mi vista es un poquito baja y se me van los números. Bueno, vamos a leer desde el versículo 30. Hechos 4:30. Extiende tu mano para realizar curaciones, signos y prodigios por el nombre de tu santo siervo Jesús. Entonces aquí está haciendo una oración a causa de la persecución. Pedro y los apóstoles están haciendo una oración a Dios a causa de la persecución que les están ellos prohibiendo de que no hablen de Jesús, no den testimonio de Jesús. Y en el versículo 31 dice, acabada su oración, retembló el lugar donde estaban reunidos y todos quedaron llenos del Espíritu Santo y proclamaban la palabra de Dios con valentía. Entonces, cuando ustedes y yo estemos en aprietos, es importante orar a Dios y pedirle que envíe su Santo Espíritu sobre nosotros, que nos fortalece, que nos anima, que nos reanima, y así podemos seguir el camino de Dios con valentía. Ahora sí vamos al versículo 32, Hechos 4:32. La primera comunidad de los creyentes tenía un solo corazón y una sola alma. Nadie consideraba sus bienes como propios, sino que todo lo tenían en común. Los apóstoles daban testimonio de la resurrección del Señor Jesús con gran poder y gozaban todos de gran simpatía. Versículo 34 dice, no había entre ellos ningún necesitado, porque todos los que poseían campos o casas
los vendían, traían el importe de la venta y lo ponían a los pies de los apóstoles y se repartían a cada uno según su necesidad. Entonces aquí los apóstoles no se quedaban con el dinero, ellos repartían según su necesidad. De hoy en día, cualquiera que era un borrachín, andaba en los malos caminos, agarra la Biblia, funda una iglesia y empieza a cobrar el diezmo. Yo soy un evangelista, y empieza a cobrar el diezmo. Primeramente, solamente los sucesores de los apóstoles tienen la autoridad para predicar la palabra de Dios. Segundamente, el diezmo no es obligatorio para nosotros, el nuevo pueblo de Dios. Segunda de Corintios capítulo 9 del versículo 6 en adelante, dice el Señor que cada quien dé como pueda. El que tiene poco de poco, el que tiene de mucho, teniendo en cuenta que Dios puede dar a cada uno según como siembra. Bien, entonces vamos a ver un hecho también muy importante en el capítulo 13 de los Hechos de los Apóstoles. En Hechos capítulo 13 nos va a mostrar algo muy muy importante. Bien, Hechos capítulo 13 del versículo 1 al 3. Dios les va a dar una misión a Pablo y a Bernabé, pero ¿cómo son ellos enviados? Vamos a ver. Había en Antioquía, en la iglesia allí establecida, profetas y maestros: Bernabé, Simeón, apodado el Negro, Lucio de Cirene, Manabén, hermano de Leche, del tetrarca Herodes, y Saulo. Versículo 2. Mientras estaban celebrando el culto del Señor y ayunando, dijo el Espíritu Santo: separadme ya a Bernabé y a Saulo para la obra a la que los tengo llamados. Versículo 3. Entonces, después de haber ayunado y orado, los impusieron las manos y los enviaron. Entonces aquí vemos que los enviados, que los sucesores de los apóstoles son aquellos que han recibido el orden a través de la imposición de las manos de los apóstoles. Por ejemplo, a los sacerdotes le imponen la mano a los obispos. Y así sucesivamente viene desde el tiempo de los apóstoles, que se transmitía el Espíritu Santo a través de la imposición de las manos, interrumpidamente hasta el día de hoy. Por eso la Iglesia Católica es la única iglesia que viene desde los apóstoles, que tenemos todos los sucesores de Pedro. Si preguntamos a alguna sacerdote, aquí, ¿quién te impuso las manos para que seas sacerdote? Va a decir tal obispo, y a tal obispo va a decir tal persona, tal persona, tal persona, y así llega hasta los mismos apóstoles. Se llama la sucesión apostólica. Acerca de la sucesión apostólica también podemos ver allá en 1 de Timoteo capítulo 4, versículo 14, donde nos habla acerca de la imposición de las manos por parte del colegio de los apóstoles. En 2 de Timoteo capítulo 2, versículo 6, nos habla también acerca de la imposición de las manos. Dice San Pablo a Timoteo: reaviva el carisma que hay en ti a través de la imposición de mis manos. Aquí los apóstoles imponen la mano a Pablo. En segunda carta a Timoteo capítulo 1 versículo 6, Pablo impone la mano ¿a quién? A Timoteo. Y así a través de la imposición de las manos se van haciendo más discípulos de nuestro Señor Jesucristo. Vamos a ver, para casi ya ir terminando, el capítulo 15. Aquí hay un gran problema entre los judíos y los gentiles, y hay alguien que toma la palabra para solucionar este problema. Vamos a leer desde el versículo 1 en adelante. Bajaron algunos de Judea que enseñaban a los hermanos: si no os circuncidáis conforme a la costumbre mosaica, o sea, costumbre a la ley de Moisés, no podéis salvaros. Se produjo con esto una agitación y una discusión no pequeña de Pablo y Bernabé contra ellos, y decidieron que Pablo y Bernabé y algunos
más de ellos subieran a Jerusalén, a donde los apóstoles y presbíteros, para tratar esta cuestión. Entonces aquí hay un problema que Pablo, él no puede resolver él solo. Él y Bernabé no puede resolver solo. Entonces suben a Jerusalén, donde está Pedro y los demás apóstoles. Versículo 3. Ellos pues, enviados por la iglesia, atravesaron Filicia y Samaria, contando al detalle la conversión de los gentiles y proclamando y produciendo gran alegría en todos los hermanos. Llegados a Jerusalén, fueron recibidos por la iglesia y por los apóstoles y presbíteros, y contaron cuánto Dios había hecho juntamente con ellos. Aquí va a hablar vamos a ver el discurso de San Pedro cuando esto sucede. Versículo 7. Después de una larga discusión, Pedro se levantó y dijo: hermanos, vosotros sabéis que ya desde los primeros días me eligió Dios de entre vosotros para que por mi boca oyesen los gentiles la palabra de la buena nueva y creyeran. Entonces Pedro aquí se levanta y les da una prédica a las personas, tanto a los judíos como a los gentiles que se habían convertido a Jesucristo, que se habían hecho cristianos. Quiero leer ahora con ustedes el versículo 28, Hechos 15, vamos a leer el versículo 28. A ver, el versículo 28. Bien, Hechos capítulo 15, versículo 28. Dice que hemos decidido el Espíritu Santo y nosotros no imponeros más cargas que estas indispensables. Entonces aquí vemos que el Espíritu Santo está siempre guiando a la iglesia. Lo que Jesús les prometió: yo no les dejaré solos, les enviaré, en San Juan 16:13, les enviaré al Espíritu de la verdad, que los va a llevar hacia la verdad plena. Entonces aquí dice San Pedro, el Espíritu Santo y nosotros. El Espíritu Santo es quien guía a la iglesia y está siempre guiando a la iglesia, a pesar de toda situación que la iglesia pueda atravesar. El Espíritu Santo está siempre guiando a la iglesia de Dios. Y a nosotros, ¿qué nos queda hacer? Nos queda esperar, estar siempre alertas, estar siempre preparados para el día del encuentro del Señor. Y obviamente siempre van a haber persecuciones, siempre van a haber dificultades. Pero Jesús es claro cuando dice en Mateo 16:18, los poderes del infierno no prevalecerán contra ella. En el Apocalipsis, por ejemplo, vamos a leer un momentito el Apocalipsis capítulo 17. Cuando el diablo se vale de la Roma imperial para perseguir a la iglesia. Entonces, a ver, ya casi vamos terminando. Gracias por su paciencia. Esto es muy importante. No podemos dejar pasar esto porque es importantísimo de hablar. Vamos a ver el último versículo del capítulo 13. Primero nos va a hablar acerca de la bestia. Dice: aquí está la sabiduría, que el inteligente calcule la cifra de la bestia, pues la cifra es la cifra de un hombre. Su cifra es 666. Entonces aquí el 666 está hablando de Nerón César, el emperador romano que perseguía a la iglesia. Y a muchos dicen, el Papa es la bestia del Apocalipsis. Aquí está hablando acerca del emperador romano, de Nerón César, muy importante. Ahora sí vamos a Apocalipsis 17. Entonces vino uno de los 7 ángeles que llevaban
las 7 copas y me habló: ven que yo te voy a mostrar el juicio de la célebre prostituta que se sienta sobre grandes aguas. Con ella fornicaron los reyes de la tierra y los habitantes de la tierra. Se embriagaron con el vino de su prostitución. Me trasladó en espíritu al desierto y vi una mujer sentada sobre una bestia de color escarlata, cubierta de títulos blasfemos. La bestia tenía 7 cabezas y 10 cuernos. La mujer estaba vestida de púrpura y escarlata, resplandecía de oro, piedras piadosas, y las piedras llevaba en su mano una copa de oro llena de las abominaciones y también las impurezas de su prostitución, y en su frente un nombre escrito, un misterio: la Gran Babilonia, la madre de las prostitutas y de las abominaciones de la tierra. Y vi que la mujer se embriagaba con la sangre de los santos y con la sangre de los mártires de Jesús, y me asombré grandemente al verla. Pero el ángel me dijo: ¿por qué te asombras? Voy a explicarte el misterio de la mujer y de la bestia que la lleva de la tierra, 7 cabezas y 10 cuernos. Entonces aquí vemos que la Babilonia es quien lleva las abominaciones y quien se embriaga con la sangre de los mártires. Yo quisiera preguntar, a veces los protestantes dicen, la Iglesia Católica es la gran ramera, la gran prostituta. Y aquí dice que se embriagaba con la sangre de los mártires. A ver, dígame un mártir protestante que haya estado en ese tiempo. No había los mártires cristianos. Entonces, muy importante, muy importante. Ahora vamos a ver que esta Babilonia no es la Iglesia Católica. Vamos a ver qué es la Babilonia aquí mismo en el capítulo 17, el último versículo 18. Y la mujer que has visto es la gran ciudad, la que tiene la soberanía sobre los reyes de la tierra. Entonces aquí nos habla de que Babilonia, la gran prostituta, es una ciudad, no es una iglesia, no es la iglesia de Cristo. Muy importantísimo. Bien, en el versículo 20 del Apocalipsis dice, versículo 1 en adelante: vi a un ángel que bajaba del cielo y tenía en su mano la llave del abismo y una gran cadena. Dominó al dragón, la serpiente antigua, que es el diablo y Satanás, y lo encadenó por 1000 años. Lo arrojó al abismo, lo encerró y puso encima los sellos, que no seduzca más a las naciones hasta que se cumplan los 1000 años. Después tiene que ser soltado por poco tiempo. Entonces, luego de esas persecuciones, la iglesia va a gozar de un largo tiempo de paz. Y dice luego, el diablo va a ser 1000 años. En el Apocalipsis significa mucho tiempo. No es exactamente 1000 años. Muy importante. 1000 es mucho. ¿Ok? Vamos a leer el versículo 10. Ya casi vamos terminando. Es importante que veamos esto porque hoy terminamos este pequeño curso bíblico. Bien, vamos a leer el versículo 10. Y el diablo, su seductor, fue arrojado al lago de fuego y azufre, donde están también la bestia y el falso profeta, y serán atormentados día y noche por los siglos de los siglos. Entonces aquí vemos que el diablo es una persona en particular. Muchas personas, muchos teólogos de hoy en día, muchos teólogos que se han apartado de la Sagrada Escritura. La teología es buena con la Sagrada Escritura. Entonces muchos teólogos que se han apartado de la Sagrada Escritura dicen que el diablo no existe. Aquí dice que el diablo existe. Dice que el diablo es una persona en particular. Por eso 1 Pedro 5:8 dice, estén vigilantes, el diablo anda como león rugiente buscando a quien devorar. Muy importante. Capítulo 21 del Apocalipsis. Versículo 1 dice, vamos aquí a ver a la Jerusalén celestial. Luego vi un cielo nuevo y una tierra nueva,
porque el primer cielo y la primera tierra desaparecieron, y el mar no existe ya. Y vi la ciudad santa, la nueva Jerusalén, que bajaba del cielo de junto a Dios, engalanada como una novia ataviada para su esposo. Y oí una fuerte voz que decía desde el trono: esta es la morada de Dios con los hombres, pondrá su morada entre ellos, y ellos serán su pueblo, y él Dios con ellos. Será su Dios, y enjugará toda lágrima de sus ojos, y no habrá ya muerte, ni habrá llanto, ni gritos, ni fatigas, porque el mundo viejo ha pasado. Aquí eso nos habla de las bodas del Cordero. Y para terminar, vamos a ver, el esposo es Cristo y la novia es la iglesia. ¿Ok? Muy importante. Y para terminar, vamos a leer Apocalipsis capítulo 22 del 12 al 21. Y con esto terminamos. Bien. Apocalipsis capítulo 12, Apocalipsis capítulo 22, versículo 12. Mira, vengo pronto, traigo mi recompensa conmigo para pagar a cada uno según su trabajo. Entonces Jesucristo viene pronto y nos va a dar a cada quien según nuestro trabajo. No es como dicen los protestantes: ten fe y serás salvo. Tenemos que hacer, tenemos que trabajar, tenemos que obrar, porque nos va a dar el Señor según nuestro trabajo. Apocalipsis capítulo 22, versículo 12. Versículo 13. Yo soy el alfa y el omega, el primero y el último, el principio y el fin. Dichosos los que laven sus vestiduras, así podrán disponer del árbol de la vida y entrarán por las puertas en la ciudad. Versículo 15. Apocalipsis 22, versículo 15. Fuera los perros, los hechiceros, los impuros, los asesinos, los idólatras y todo el que ame y practique la mentira. Versículo 16. Yo, Jesús, he enviado a un ángel para daros testimonio de lo referente a las iglesias. Yo soy el retoño y el descendiente de David, el lucero radiante del alba. El espíritu y la novia dicen: ven. Y el que oiga, ven. Y el que tenga sed, que se acerque, y el que quiera, reciba gratis agua de vida. Versículo 18, muy importante. Apocalipsis capítulo 22, versículo 18. Yo advierto a todo el que escuche las palabras proféticas de este libro. Si alguno añade algo sobre esto, Dios echará sobre él las plagas que se describen en este libro. No se puede añadir nada a lo que ya está escrito, a lo que ya la iglesia, guiada por el Espíritu Santo, puso en conjunto los 46 libros del Antiguo Testamento, los 27 libros del Nuevo Testamento, que en un conjunto son 73. No se puede añadir nada y tampoco quitar. Versículo 19. Y si alguien quita algo a las palabras de este libro profético, Dios le quitará su parte en el árbol de la vida y en la ciudad santa que se escriben en este libro. Versículo 20. Dice el que da testimonio de todo esto: sí, vengo pronto. Amén. Ven, Señor Jesús. Que la gracia del Señor Jesús sea con todos. Amén. Y así termina el Apocalipsis. Mis queridos hermanos y hermanas, les doy las gracias, les agradezco a cada uno de ustedes que han participado desde el tema 1 hasta el tema 10. Y si no han visto o se perdieron algún tema, les invito a que lo vean y lo vean completos. No vayan a adelantar el video y ver partes por partes, porque se perderían muchísimo. La invitación del Señor
que estemos siempre atentos, que estemos siempre alertas, que estemos siempre preparados, porque como dice Mateo 24:36, no sabemos ni el día ni la hora. Lo que sí sabemos que en el rato que menos pensemos, Dios nos va a llamar y tendremos que darle cuentas a Él. El día que nos muramos va a ser la primera vez que veamos el rostro del Señor, y luego será ya el juicio final, cuando, como dice Mateo 25, del 31 al 46, cuando Jesús separe a los buenos de los malos irán al cielo a gozar y los malos al infierno. Mis queridos hermanos y hermanas, que la palabra de Dios habite en nosotros cada día y que todo lo que hagamos sea en el nombre de Jesús, como dice Colosenses 3, 16 y 17. Y sigámonos alimentando de la palabra de Dios cada día, para que así ustedes y yo con perseverancia demos mucho fruto, como dice en San Lucas capítulo 8, versículo 15. Les envío un gran abrazo para ustedes. Les felicito que hayan participado de este curso bíblico con mucho cariño, con mucha humildad. Lo hemos hecho para ustedes. Como dice en Números 24, que el Señor les bendiga y les guarde.